Guadalajara desde hace ya ha sido cuna y base de operaciones de grandes comunicadores que desde su vocación periodística pues se han dedicado a buscar temas de interés general, investigar sobre ellos y divulgarlos de un modo claro y ameno. No sé, por poner un ejemplo, pues se me ocurre entre ellos mencionar a Esteban Provencio, que ha realizado estas labores en prensa escrita, en televisión, en radio, etcétera, aunque ahora, como saben, ha encaminado sus pasos pues a la creación literaria e incluso al uso de nuevas tecnologías como plataforma de expansión de sus investigaciones y conocimientos. Bueno, pues en su faceta, como hemos dicho, de periodista de vocación desde hace mucho tiempo y de gran divulgador, pues hoy nos va a hablar precisamente de otros que nos antecedieron aquí en Guadalajara haciendo esas mismas labores. Buenos días, Esteban Provencio, gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, Buenos días. pues aquí dos periodistas hablando de periodistas, hablando de grandes maestros, ¿no? De grandes maestros. Sí, efectivamente, sin ánimo de querer mirarnos al ombligo, porque yo siempre pienso que el periodismo tiene que estar en una, bueno, pues en un apartado, en un segundo plano. Pero me ha parecido interesante este libro que tengo en mis manos. No sé si se puede ver. Sí, lo estamos viendo, Periodistas estamos... vocacionales. Exacto, sí. Dime, dime. Periodistas vocacionales, la prensa en la provincia de Guadalajara, 1810-1940, porque da una idea del empuje que ha tenido la creación de periódicos en nuestra provincia. Ujú. El texto es de Isidro Sánchez y Rafael Villena y forma parte de un grupo de 5 libros que hacen el mismo repaso por todas las provincias de Castilla-La Mancha. Ujú. Dice, por ejemplo, el libro que entre las dos guerras, la guerra de independencia y la guerra civil, se editaron al menos 208 publicaciones periódicas en toda la provincia. 208 periódicos hubo 208 publicaciones en periódicas, o un sea que siglo, creo que o poco más de un siglo, vamos. son bastantes. Ujú. Dice el libro que la prensa nació durante la guerra de la independencia. Mm, Durante esos años se publicaron 5 periódicos, 3 oficiales y 2 privados. Siempre hay la diferencia, la dicotomía entre la prensa promovida por las instituciones y la prensa promovida por grupos privados o por personas a título personal, que eso es, valga la redundancia, personas a título personal. Ujú. Lo he dicho, o sea, una empresa, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Ujú. Palomo. Exacto. El primer periódico nació en 1810 en Molina de Aragón. Anda. Y fue gracias al profesor y escritor republicano Anselmo Arenas. Ujú. El libro se llamaba La Gaceta del Señorío, aunque José Luis no está claro si llegó a ver la luz porque no se han encontrado. Aquí pasa un poco, se tienen referencias, pero no se tiene el periódico físico. Ujú. Se sabe que tenía la intención, se sabe todas las gestiones que llevó a cabo, pero no se tiene el periódico físico. Entonces, Claro, es que también estamos hablando de en plena guerra de la independencia, 1810, que no creo que hubiera claro, hace muchas facilidades. 200 años y con guerras, pero bueno, se toma como referencia ese primer periodo. Ujú. O sea, ese 1810 y la Gaceta del Señorío. Aunque, como digo, no se han encontrado periódicos físicos. En 1811, y en una imprenta portátil, sale a la luz la Gaceta de la provincia de Guadalajara, que se publicó hasta 1813. Luego tenemos periódicos, un periódico promovido por el rey que puso Napoleón, su hermano Pepe Botella, que publicó la Gaceta de Guadalajara, con X, Ujú. que salió en 1812. Dice el libro que no se han visto ejemplares de ese periódico, pero sí varias cartas editadas por esta Gaceta y reproducidas por la Gaceta de Madrid. Y hay cosas curiosas. Por ejemplo, el 26 de enero de 1812 dice que se bendijo el cementerio de Guadalajara.
Luego hay otra nota que dice que la ciudad carecía de maestro y se creó un liceo que enseñaba a leer, escribir y contar. Y hay otra noticia que da cuenta del principio de la formación de un paseo con Alameda en el camino que comunica a Marchamalo. Eso es en 1812 en esta Gaceta de Guadalajara, que estas noticias se pueden encontrar en la Gaceta de Madrid. Bueno, pues durante aquellos años se publicó también el Censor de Abusos, que salió en 1813 gracias a don Inocencio Nicolás Estúñiga, y el 2 de mayo, que nació en Checa, en 1812 gracias al farmacéutico Federico Bru y Mendiluce. Ya tenemos ahí periódicos que nacen pues como empresas de personas que tienen esa inquietud intelectual. ¿Cómo se llamaba esta última cabecera que has mencionado? El 2 de mayo. El 2 de mayo, sí. Y, no, el censor de abusos, era. El Censor de Abusos nace en 1813 gracias a don Inocencio Nicolás Estúñiga, y el 2 de mayo nace en Checa gracias al farmacéutico Federico Bru y Mendiluce. Ajá. Claro, ya estaba ahí la prensa pues como una de sus labores fundamentales, la de ejercer una labor de control sobre ciertos aspectos que de otro modo, sin ser conocidos en primer lugar y sin Bueno, ser no sé investigados, si más de control bueno, bueno, a mí me como suena, expansión de sí, conocimientos, más de expansión de conocimientos, quizá. lo de censor de Pero abusos bueno, me suena un poquito a decir, a ver, no os deslicéis que lo cuento. sí, Bueno, sí, puede ser, continuamos. sí. Mira, nos adentramos en el trienio liberal cuando solo aparece una publicación periódica llamada El Diario Fernandino. Ujú. Luego hubo otra que está impresa en Alcalá, que se llama La Frailomanía. Dice que se podría Frailomanía. haber considerado como nacida en Brihuega porque el padre Francisco Verdoy dicen que la pudo escribir allí cuando era preceptor de latín. Y aquí, ya sabes que todo esto, la prensa, pues como cualquier otro movimiento, como cualquier, está un poco pues al cambio de lo que sucede políticamente. Y Sí, claro. estos unos años muy convulsos políticamente, pues las guerras y tal. Y hay un hecho político administrativo que impulsó la creación de periódicos. Estamos hablando de la creación de las provincias. En esos años se crean las provincias más o menos tal y como las conocemos hoy. Hubo pueblos que Sí. se crearon en unas provincias, luego pasaron a otras, pero más o menos tal y como las conocemos hoy. Entonces, José Luis, aparece en los boletines oficiales. Se publica el Boletín Legislativo Agrícola, Industrial y Mercantil de Guadalajara, eso fue en 1833. En 1836 pasó a denominarse Boletín Oficial de Guadalajara y a partir de 1839 se llama Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Con alguna pequeña variación de denominación es lo que nos ha llegado hasta hoy, el Ujú. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. Ujú. Más historias. En 1834 se publica el Ateneo, que es, ojo a la descripción, propagador universal de conocimientos, progresos e inventos concernientes a ciencias, arte, instrucción pública, literatura, industria y comercio. Por eso te decía esa intención de expandir De conocimientos, divulgación. aunque Sí, también lleva razón es que no andaría muy lejos de esta publicación el doctor Fernández Iparraguirre, ¿no? Me suena. luego vamos a hablar de él, Ah, luego vamos a perfecto, hablar de él. perfecto. Has estado ahí muy fino. Ujú. 7 años más tarde sale a la luz el Lucero al Carreño, que en su primer número explicaba el anhelo vehemente de que sus redactores estaban poseídos para la propagación de las luces. Ujú. Fíjate, José Luis, las ganas que le ponían, que en su primer número, en 1834, dedican un número especial a analizar el estado de la educación de la provincia, Ujú. cuando en muchos sitios no había ni maestros. Claro, claro. Precisamente ya veían que era el pilar de base para el desarrollo, la educación desde niños. Sí. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Mira, y según nos acercamos a la mitad del siglo, en 1846 nace El Henares,
que lo publican un grupo de militares de la Academia de Ingenieros, dura muy poquito, pero esta cabecera, ese nombre, El Henares, se va a repetir, lo van a copiar para varias publicaciones a lo largo del siglo. También se publica El Buen Deseo, que lo publican profesores de instituto, y La Normal de Maestros. Ujú. Eh, Hemos dicho, José Luis, que muchos de estos periódicos nacen por iniciativa privada y otros pública. Los públicos, un ejemplo de ellos es el Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la provincia de Guadalajara. Hala. Empezó en 1858 y salió en diferentes épocas según las necesidades de la delegación de Hacienda. Imagino que sería pues para rematar bienes o cosas por ¿No? el estilo. O para informar de, digamos, las tasas vigentes, por ejemplo, el precio Sí, publicado del grano o el precio publicado de... Sí. efectivamente. También empezó un poco más tarde la Aurora y el Boletín Eclesiástico del Obispado de Sigüenza. Ujú, Y sale de nuevo el Henares, ujú. que el de los ingenieros pues había durado muy poquito. El Henares es obra de Antonio Amérigo, que es curiosa la historia de este hombre porque obtuvo dos licencias, una para publicar el periódico y otra para desarrollar los estudios de un ferrocarril que conectara Guadalajara y Cuenca. Toma. Bueno, pues como está claro, pues en el periódico, pues no sé cuánto se publicó, pero el segundo, pues Ferrocarril Guadalajara-Cuenca, bueno, Esta, está hubo por uno que llegar. paraba por la Unión, Sí, pero ese pero no, era, no, era absolutamente. el que salía, el de la MZA, de la Madrid, Zaragoza, Alicante, y efectivamente, era el tren de Arganda que después se metía por la zona de Montejar, todavía queda por allí algún puente y llegaba a Sí, por... pero no es el de Guadalajara-Cuenca, claro, No, 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 este es el que iba, digamos, efectivamente. buscando el noreste peninsular, y sí, efectivamente, pasaba por la Isabela, por Sacedón, y todavía quedan por ahí Claro. restos. Si lo visitas con alguien Sí, sí queda, sí queda. que conozca, pues te puede decir, mira, ¿ves aquel montoncito? Pues aquello era tal parte de la estación. ¿Ves esto otro? Pues aquí estaba el andén. Y vas relacionando y efectivamente por la zona de los embalses, por allí pasaba un ferrocarril de la MZA, pues cuando los trenes eran gestionados por compañías privadas aquí en España. Pero bueno, continuamos con lo que nos ocupa. Mira, pues este periodo termina, José Luis, con el Eco de Guadalajara. Fue un periódico de vida muy breve, eh, pues como muchos otros de los que hemos hablado y de los que hablaremos. Solo se consolidó el boletín oficial de la provincia de Guadalajara, que es el que ha llegado hasta nuestros días. La mayor parte, como hemos dicho, eran intentos, buenos intentos, Ujú. que se quedaban en eso, pero que hablaban de la efervescencia. Vamos a ver ahora otra fase totalmente distinta, corta pero intensa, es la que va de 1868 a 1874, un periodo de efervescencia política que va desde el triunfo de la Revolución hasta la restauración borbónica, que incluye, por tanto, la breve Primera República. Ujú. Es cuando irrumpe la prensa política en sí. Eh, Parece ser que el primer periódico del sexenio fue La Concordia Liberal. Eh, Pasa como, creo que ya lo he dicho, no hay noticias directas de su existencia, sino noticias indirectas. ¿Por qué lo conocemos? Pues porque salieron notas en el periódico albacetense La Musa. Eh, pero bueno, cambiamos, ese fue La Concordia Ujú. Liberal, del que tenemos noticias por un periódico albacetense. En 1870 aparece La Voz de la Alcarria, un semanario republicano federal, y también hay una revista que se llama Canta Claro. Canta, claro, qué Es una bonito. revista, perdón, Que qué bonito nombre, canta, claro. Canta Claro, revista profesional de magisterio editada en Brihuega. En Brihuega había Ujú. mucho sustrato, también mucha inquietud. Ujú. Luego viene la restauración, un largo, viene un periodo de 1875 a 1923 caracterizado por la evolución y la diversificación. Son casi 50 años que dan pues para mucho. Ujú. En 1883 se aprueba la ley de imprenta y esto es muy importante porque aquí Guadalajara experimenta un buen número de creación de periódicos.
si los ponemos en relación con el número de habitantes que tenía, pues fue muy importante la efervescencia de Guadalajara en ese sentido. Tenemos La Crónica, un periódico liberal romanonista que estuvo hasta 1918. Tenemos en 1894 Flores y Abejas, todo un clásico de nuestro periodismo que vivió hasta Sí. 1936. Luego reanudó su publicación en 1958, después cambió su título por El Decano. Ambos títulos, dice el libro, pueden considerarse los más longevos e influyentes de la prensa alcarreña eh, hasta 1936. Luego, aparte del boletín oficial de la provincia y el boletín eclesiástico que todavía se publica, en ese boletín eclesiástico entiendo que es el ECO, que podemos encontrar en todas las iglesias. Y bueno, pues por citar algunos más, José Luis, nos encontramos Atalaya de Guadalajara, de 1889-1897, que fue primero liberal y luego republicano. La Unión, de 1990, de 1907 a 1920, fue conservador. La Palanca, otro conservador. La Orientación, que fue de 1907 a 1936. Estos ya tienen una cierta... No duran mucho, pero sí duran unos cuantos años. O sea, tienen una cierta estabilidad. La Orientación es un periódico profesional de magisterio. Y luego nos plantamos en la exposición provincial de Guadalajara. Para prepararla, bueno, esto fue antes, José Luis, en 1876 se publicó la crónica de la exposición provincial de Guadalajara dirigida por Manuel Fernández de la Vega, desde el 1 de agosto de 1876 al 2 de marzo de 1878. Hemos hablado de Francisco Fernández Iparraguirre, me lo has dicho tú, efectivamente no podemos hablar del periodismo sin Francisco Fernández Iparraguirre, porque fue muy importante en todo el proceso Ni del del, periodismo ni de tantísimas cosas, porque del ateneísmo. del Dice ateneísmo, por aquí, de botánica, de lingüística, de del todo. Volapük, bueno, de muchísimas, Mira, porque era un sabio, un verdadero sabio. Pero sí, continúa, Borro. colaboró en un buen número de publicaciones periódicas. Dirigió el Volapük en 1886 y el Ateneo en 1888. Y luego, tras la revista del Ateneo Científico, Literario y Artístico, pues salieron una serie de publicaciones periódicas y revistas que no consiguieron consolidarse. Pero la cosa seguía, en Guadalajara seguía el sustrato. Estaba La Semana, La Voz de Guadalajara, Guadalajara, El Cometa, El Eco de Guadalajara y su provincia. En 1881 vio la luz la revista del Ateneo Escolar de Guadalajara, que salió pues, con diferentes títulos. Y luego hay un fenómeno que es el asociacionismo. Esto se va extendiendo por la sociedad y cada asociación tiene, José Luis, su Su propia revista. publicación. Está el Colegio de Abogados, el Orfeo Eco Alcarreño, el Colegio de Médicos, el de Farmacéuticos, el Boletín de la Asociación de Veterinarios de la provincia de Guadalajara en 1933, la Unión Patronal, el del Colegio de Médicos de Guadalajara en 1939. Y hay muchísimos más, incluso un asociacionismo deportivo. La Crónica se hace eco de la celebración en 1905 de una carrera ciclista con salida en Guadalajara y llegada en Madrid. Entonces, bueno, pues me ha parecido interesante. Lo de ser periodista profesional, José Luis, eso no se llevaba. Dice que lo de los periodistas hay que, profesionales hay que buscarlos, pero bueno, No, pues hay que buscarlos. a ver, la difusión de los medios era bien diferente, el sistema mediático también lo era, y evidentemente, pues tampoco se conocía la carrera de filosofía en tiempos de Aristóteles, por ejemplo, pero, pero ahora miramos para allá y de este modo, pues aunque digamos no estaba oficializado pues ni la carrera de periodismo ni la profesión en sí, sin saberlo, estaban sentando las bases del periodismo actual. Todas estas cabeceras, como tantas otras, como tantos otros profesionales que desde hace siglos ya están dedicándose a esta labor. Claro, claro. Mira, hemos dicho, dice que
hay que buscarlos entre los alumnos de la academia, quizá iba a decir los profesionales. Bueno, se dedicaban a lo suyo, a difundir lo suyo. Hay un curioso periódico que se llama Cemento Armado, Toma. revista mensual ilustrada de sus materiales y de sus productos civiles y militares, una revista profesional que también editada salió en la academia, claro. En la academia. Ajá. Terminó trasladándose a Madrid. Se publicaron 13 números. Y, por ejemplo, en 1879 se publicó también El Maestro Alcarreño, dirigido por Narciso García, y estaba dedicado única y exclusivamente a las escuelas y a los maestros de primera enseñanza. Luego también es que hay mucho dirigido a maestros. Se publicó La Orientación, también dirigida solo a maestros, entre 1907 y 1936. También hay que contextualizarlo porque eran momentos, bueno, pues complejos. Iba a decir que no había se intentaba crear esa conciencia sobre la educación, ¿no? Claro, ya a partir del año 39 supongo pues que también es otra, empezaron a proliferar aquí muchos periódicos, alguno que todavía existe, o otros que son muy recordados y que también habría que darles un capítulo aparte. Y te digo esto porque es que hoy nos hemos quedado ya sin tiempo, porque el tema es tan intenso, tan profundo, que yo te propongo que hagamos esta segunda parte del 39 a la actualidad, en la evolución de los medios aquí en Guadalajara, ya no solo periódicos, sino tantos otros que han surgido, pero lo hagamos ya pues para la próxima semana. Bueno, José Luis, Sí. yo antes de terminar Sí. quería aquí, hablando de periodistas, hacer un recuerdo a un periodista que se nos ha ido Sí. hace poco, hace este fin de semana. Es un fotoperiodista, Álvaro Díaz Villamil, si me permites, Sí. que yo tuve la oportunidad, el gran honor de conocer, un gran fotoperiodista, una magnífica persona. Dar un recuerdo desde aquí a su familia y bueno, sentirlo muchísimo, un periodista, un fotoperiodista de, como se dice, de los de raza, y sobre todo una magnífica persona que ha dignificado esta profesión. Desde luego, muy conocido y muy querido allí en Azuqueca, y también muy conocido y muy querido en el ámbito de los profesionales del periodismo aquí en el resto de la provincia. En fin, Esteban, bueno, ya hicimos también nuestro recordatorio a Álvaro, descanse en paz. Y nada más por hoy. Simplemente ya para rematar este tema, es que hay una página que me vas a permitir que recuerde, porque a mí me encanta y yo creo que cualquiera que se meta va a pasar ahí unos ratos estupendos. Es la página, la biblioteca virtual de prensa histórica. Con poner así, biblioteca virtual prensa histórica o prensa histórica hemeroteca o algo así, enseguida la vamos a encontrar. Es una página dependiente del Ministerio de Cultura, y en ella pues podemos hacer una búsqueda de cualquier cabecera española desde que tiene digitalizado, prácticamente desde que comienza el periodismo a desarrollarse del modo en que los ha hecho. Si nos metemos en la búsqueda, ponemos Guadalajara, vamos a encontrar muchas de estos periódicos que has comentado, y sobre todo es interesantísimo decir, a ver, 31 de enero, ¿qué pasaba el 31 de enero, por ejemplo, de 1894 aquí en Guadalajara? Hacemos y vemos cómo eran esos periódicos y lo que contaban. A veces te echas unas risas que son insospechadas, pero sobre todo nos da una perspectiva tremenda. Ya saben, prensahistórica.mcu.es y un repositorio magnífico. Sí. Una última cosa, José Luis, si me permiten, dar las gracias a la Asociación de la Prensa de Guadalajara y al MUD Ediciones, que son los que han publicado, los que han promovido este libro, Periodistas Vocacionales de la Prensa en la provincia de Guadalajara. Nada más, José Luis. Pues gracias a ellos. Seguimos el próximo lunes. Gracias, Esteban, y hasta entonces. Hasta luego.